Mi nombre es Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas por segunda ocasión en la Cámara de Diputados, ahora en la 65 legislatura. Una ley muy importante que impulsamos, que es la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esto es a partir de 7 iniciativas que recibimos en la pasada legislatura. Se dictaminó en Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Pueblos Indígenas, pero antes de este dictamen realizamos 10 foros a lo largo y ancho del territorio nacional, así como también un parlamento abierto. En estos foros recogimos las inquietudes, las necesidades, escuchamos a los pueblos, a los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, y a partir de estas opiniones, a partir de estos, pues de estos comentarios que recibimos y de estas sugerencias a los cambios a esta propuesta de dictamen, fue que surgió un dictamen que se aprobó en Comisiones Unidas, que después pasó al Pleno de la Cámara de Diputados y que hoy se encuentra como minuta en la Cámara de Senadores. Y aprovecho para pedir al Senado de la República que se apruebe, porque además quiero recordar que hay por eso yo lo decía desde el principio, son esfuerzos colectivos que vienen desde las comunidades, que venimos forjando cambios en los pueblos indígenas y que venimos luchando por nuestros derechos. Hoy lo que queremos es que el Senado apruebe este dictamen sin modificaciones, porque es importante que quede en los términos que se envía en la minuta, porque como lo vuelvo a señalar, estas fueron las exigencias, vamos a decirlo así, de las comunidades, que se tome en cuenta lo que ellos manifestaron. Aceleramos este proceso de consulta y aseguramos que estuviera el dictamen en tiempo y forma para enviar este mismo decreto al Senado de la República para su aprobación. Entonces estamos esperando que se apruebe y esperamos que se apruebe sin modificaciones. Hay que tener en cuenta lo que establece la OIT 169 en materia de consulta a los pueblos indígenas. No podemos decir que el gobierno puede otorgar permisos nada más así porque sí. Se tiene que realizar las consultas necesarias y pertinentes a los pueblos indígenas para que nuestras comunidades sean quienes decidan sobre sus recursos, sobre sus elementos culturales, y que como dueños de estos recursos decidan de manera colectiva. Y es por eso que hemos pugnado porque los derechos de nuestros pueblos hoy se resguarden, se respeten y se reconozcan, no solamente en las leyes secundarias, sino en la propia Constitución. Vamos a darle continuidad a los esfuerzos y trabajos que venimos emprendiendo desde las luchas sociales. En la 64 legislatura, cuando también presidí esta importante comisión, sacamos adelante algunos pendientes, como lo fue establecer el Día Nacional de la Mujer Indígena en México, que es el día 5 de septiembre de cada año. Así también presentamos una iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y que está pendiente por aprobarse en la Cámara de Senadores, que fue establecer el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y el Día Nacional de la Afromexicanidad en México. Por ejemplo, yo inscribí una iniciativa para que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan representación política en el Congreso de la Unión, que tengan a sus diputadas, a sus diputados federales, que tengan a sus propios senadores, a sus senadoras. Y esta iniciativa ya la inscribí 2 veces en la 64 legislatura, que no se dictaminó, y estamos revisando todas las iniciativas que presentamos en la pasada legislatura, su estatus, revisar su estatus y si es necesario volverla a presentar. Por eso también quiero mencionar que es muy importante esta comisión, porque desde aquí hemos trabajado de la mano con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
hemos acompañado los más de 110 foros que se han realizado a lo largo y ancho del territorio nacional y también en el exterior para consultar 16 ejes temáticos y que después de estas consultas se derivó en una propuesta de reforma a 16 artículos de la Constitución. El pueblo yaqui entregó una propuesta de reforma para que el Estado mexicano reconozca derechos que se nos han negado por años. Entre esos derechos es la reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y este es un pendiente, así como muchos otros pendientes, como lo es, por ejemplo, reforzar el reconocimiento en la Constitución, el derecho a la autonomía y libre determinación, el derecho al territorio, a los recursos naturales, el derecho a los derechos fundamentales, porque hasta eso hay que decir, hay algunos derechos fundamentales que están apenas llegando. Estamos trabajando para que el Estado mexicano salde esa deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas. Y la verdad es que hemos tenido importantes avances. Vemos un ligero incremento en el presupuesto que va destinado al INPI, y también vemos un importante incremento en lo que es el anexo 10, que es el presupuesto transversal que se destina a los pueblos indígenas, que se opera a través de las diferentes dependencias, como lo es la SADER, Bienestar, Economía, Educación, SCT, el INPI, es decir, la suma de todos los recursos que se destinan a los pueblos indígenas y que se dispersa a través de los diferentes programas que se operan a través de las diferentes dependencias. La suma de este presupuesto supera los 124,000 millones de pesos. Hay un importante avance, sin embargo no es suficiente dada la situación de pobreza que recibimos de los pueblos indígenas en materia de infraestructura, en materia de derechos, ¿verdad? Por ejemplo, hay peticiones de viviendas, de caminos, de carreteras, de aperturas de camino, de empleo al campo, apoyos culturales, en fin, hay una serie de peticiones. Las madres solteras, las viudas, bueno, en fin, una serie de necesidades que tenemos. Esperemos que se puedan ir atendiendo poco a poco. Venimos saliendo precisamente de la primera reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas, en donde puedo informar que tuvimos un amplio debate, no solamente en la comisión, sino en la junta directiva que tuvimos el día de ayer. Hemos estado platicando y trabajando con cada una y con cada uno de los diputados que conformamos la Comisión de Pueblos Indígenas. Recibimos varias opiniones de ampliación de presupuestos sobre los diferentes programas que se encuentran en el anexo 10, que es erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. También tuvimos importantes aportaciones para recuperar programas que han desaparecido, y en este caso la Comisión de Pueblos Indígenas hoy aprobó la opinión que se enviará a la Comisión de Presupuesto para que al final podamos estar en condiciones de debatir al momento de la discusión y aprobación de lo que será el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación para el año 2022.